En este video hablaremos acerca de dos tipos de sustancias muy especiales, que son los ácidos y las bases. Los ácidos son sustancias que tienen algunas características, como por ejemplo son capaces de cambiar el color de algunos compuestos, como el tornasol, que lo llevan del azul al rojo. También son capaces, por ejemplo, de liberar hidrógeno cuando reaccionan con metales. Y por supuesto tienen un sabor que todos conocemos, que es el sabor ácido. Los ácidos también tienen algunas características de acuerdo a tres teorías principales que intentan explicar esto de los ácidos y las bases. Según Arrhenius, los ácidos son sustancias que liberan iones hidrógeno al medio. Según Bronsted, son aquellas sustancias que ceden protones al medio. Y según Lewis, son aquellas sustancias que captan electrones. Por otra parte, existen las sustancias que son llamadas bases. Las bases también tienen algunas propiedades. Por ejemplo, en este caso de este compuesto tornasol, lo llevan desde el rojo al azul. Tienen un sabor agrio y tienen un aspecto jabonoso al tacto de las manos cuando uno los toca. Las bases, según estas teorías que explican los ácidos de las bases, por ejemplo, según Arrhenius, son aquellas que liberan iones hidroxilo al medio. Según la teoría de Bronsted, son aquellas que captan protones desde el medio. Y según la teoría de Lewis, son aquellas que ceden electrones al medio. Existen formas de determinar qué tan ácido o qué tan básica es una sustancia. Y para eso existe la escala de pH. La escala de pH es una escala de tipo logarítmica que funciona utilizando la concentración de iones hidrógeno. El pH es un valor que va entre 1 y 14. Todas aquellas sustancias que tengan un pH que sea menor estricto que 7 se denominan ácidas. Aquellas sustancias que sean mayor estrictas que 7 se denominan sustancias básicas y aquellas sustancias que tienen un pH igual a 7 se denominan sustancias neutras. El pH se puede medir de manera experimental o también se puede calcular de manera teórica. De la manera experimental sería tomar, por ejemplo, un indicador como el papel pH que cambie su color en función del pH que tenga esa solución o sustancia que nosotros estemos examinando. También existen algunos otros dispositivos más precisos como los pHímetros que nos pueden dar un valor incluso con precisión decimal del pH que tiene una solución, y también está la forma teórica. ¿Cómo lo podríamos hacer de la forma teórica? El pH tiene una fórmula matemática que se define como el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Pongámonos en la siguiente situación. Imaginen que tenemos una solución de ácido clorhídrico cuya concentración es 1 por 10 a la menos 5 molar. El ácido clorhídrico, si lo tomamos desde la perspectiva de Arrhenius, es una sustancia que debe liberar protones al medio, por lo tanto se debe disociar en un ion hidrógeno y en un anión cloro. Si la concentración del ácido original es 1 por 10 a la menos 5 molar, entonces la concentración de iones hidrógeno final en la solución debe ser también 1 por 10 a la menos 5 molar. Y ese valor es el clave porque es el que vamos a reemplazar en la ecuación de pH. Por lo tanto, menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, en este caso menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 5 molar, nos va a dar el pH. Si hacemos este cálculo matemático, veremos que el pH de esta solución es 5. Y claro, efectivamente es una solución de tipo ácida. ¿Qué sucede con las bases desde el punto de vista teórico también para calcular su pH? Pensemos por ejemplo en el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio de fórmula NaOH. También en solución se debe descomponer en un catión sodio y en ion hidroxilo. Esta es una base según la perspectiva de Arrhenius. Eran aquellas sustancias que liberaban iones hidroxilo al medio. Sin embargo, la fórmula que acabamos de revisar para calcular pH nos pide concentración de iones de hidrógeno y acá solamente tenemos concentración de iones hidroxilo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, existe un análogo del pH que se llama pOH, que es como la otra cara de la moneda y que se define como menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Supongamos que esta solución de NaOH es 1 por 10 a la menos 5 molar también. Entonces eso quiere decir que habrá 1 por 10 a la menos 5 molar de iones hidroxilo en la solución. Reemplacemos este valor en el concepto de pOH ahora. Pues bien, tendremos menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, es decir, menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 5, por lo tanto el pOH es igual a 5. Sin embargo, lo que nosotros queremos saber es el pH, que fue el concepto que presentamos inicialmente. Pues aquí hay una relación muy interesante. Siempre se cumple que la suma del valor de pH más el valor de pOH debe ser igual a 14. Como nosotros conocemos el valor de pOH que recién acabamos de calcular para este hidróxido de sodio, que es igual a 5, podemos formar una pequeña ecuación matemática y despejamos el valor de pH, es decir, el pH sería 14 menos pOH. Por lo tanto sería 14 menos 5. Luego el pH de esta solución de NaOH debe ser igual a 9. Y eso evidentemente calza con lo presentado inicialmente, pues es una sustancia de tipo básica. Finalmente veremos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago reaccionar una sustancia ácida con una sustancia básica? Bueno,
se ocurre un proceso muy interesante acá que se llama neutralización. Cuando ustedes juntan un ácido con una base, estas anulan sus propiedades químicas, es decir, desaparece por ejemplo el sabor ácido del ácido, desaparece el sabor agrio de la base, desaparece esta propiedad de liberar iones de hidrógeno, desaparece la capacidad de reaccionar con los metales, etc. Se anulan las propiedades completamente. Las reacciones de neutralización ocurren entre un ácido y una base y como resultado forman agua y sal. Por ejemplo, tomemos los participantes de los ejemplos que ocupamos de los ejercicios anteriores en este video. Si nosotros mezclamos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, lo que tendremos como resultado es la formación, en este caso, de agua y cloruro de sodio. Ambas sustancias tienen un pH neutro y por esa razón también conocemos a estas reacciones como neutralización.